una de las clases de una serie de presentaciones virtuales que estoy haciendo este año, una vez el tercer jueves de cada mes. Empezamos en febrero y ahora, bueno, algunos de ustedes tal vez ahí en el grupo de Amber ya han atendido alguna de mis presentaciones. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre problemas de raíces, enfermedades de la pudrición de raíces en plantas ornamentales. Mi nombre es Luisa Santamaría, para los que no me conocen y para los que me conocen. Trabajo en Oregon State University, mi trabajo es de extensión, educación y outreach, que llamamos nosotros, y también hago un poco de applied research o investigación aplicada. Conmigo está María Marlin. Ella no habla inglés, pero I'm going to introduce you. Is that okay? Yeah, thank you. María Marlin es mi Faculty Research Assistant. Ella está a cargo, aunque no habla español, pero me ayuda en todas mis actividades de educación. Ella es la que está a cargo de todo lo que es registración y a veces se comunica con todos ustedes. Ok, gracias María. Thank you María. Voy a continuar. El día de hoy voy a hablar voy a concentrarme en los microorganismos que causan enfermedades o causan la pudrición de raíces. ¿Por qué me voy a concentrar? Porque estos microorganismos son la causa realmente de que las plantas se enfermen y presenten estos síntomas. Realmente hay dos grupos principales de organismos que tal vez ustedes ya lo han escuchado antes o yo ya los he mencionado en alguna presentación anterior. Los más importantes o los que causan realmente pudrición en raíz, que los conocemos, son este grupo de Phytophthora y Pythium. Y voy a hablar sobre ellos un poquito en detalle. Y hay otro grupo de organismos que son hongos que están, todos estos microorganismos viven normalmente en el suelo. En inglés les decimos soil-borne, que están siempre en el suelo. Van a estar ahí, tenemos que vivir con ellos y por eso tenemos que saber cómo funcionan. ¿Ok? Si tienen cualquier pregunta, por favor, póngale en el chat, escriban o si quieren hablar también. Pueden pedir quitar lo que está en mute y pueden preguntar, por favor. Bueno, voy a hablar entonces ahora del primero, Phytophthora. El tan hablada y mencionada Phytophthora, y que casi le culpamos de todo este organismo. Y la verdad es que es un patógeno que ataca a un gran número de especies que conocemos. Dentro de las ornamentales, más de 150 especies son susceptibles a alguna de las especies de Phytophthora, pero también están presentes en otros cultivos, vegetales, especies forestales. Es un organismo que puede, como digo, atacar un amplio rango de huéspedes que llamamos, ¿no es cierto? Huéspedes, acuérdense alguna vez que hablé de huéspedes, son las plantas que pueden ser infectadas por uno de estos microorganismos patógenos. También es otra parte de antes, los que causan daño o enfermedad. Una de las primeras especies de Phytophthora que fue estudiada fue Phytophthora infestans. Esta es una especie que ataca a la papa. El tizón de la papa fue una de las primeras enfermedades que atrajo la atención para investigar porque causó mucho daño y consecuencia de eso se produjo en una época en que causó la muerte de mucha gente en Irlanda, porque en Irlanda la gente pobre que no tenía nada más les dejaban solo comer papas y tenían solo eso para producir. Y por eso es que al tener esta enfermedad no tenían que comer y por eso se causó, bueno, una hambruna. Tiene un montón de historia muy interesante, pero aquí solo les resumo un poco. Y desde entonces se crea toda esta área de patología, de estudio de plantas, de los microorganismos que enferman a las plantas. Y hasta ahora, más de 150 años, 170 años ya,
seguimos estudiando este microorganismo, pero con nuevas técnicas de laboratorio podemos conocer más sobre ellos, sobre cuántas especies hay y todo eso. Y uno de los primeros pasos es entender qué son estos microorganismos dentro de la evolución. Se los conoce como micetes, no realmente hongos verdaderos. Se parecen a los hongos por las estructuras que forman, pero realmente no lo son. Están dentro de la evolución más cercanos con organismos que son acuáticos. La razón es que sus estructuras de reproducción necesitan agua para moverse y llegar a infectar a una planta huésped. ¿Okay? Aquí les vemos en la evolución un grupo se quedó como hongos, bueno, esto es un poco más complejo de entender, pero es simple en el hecho de que es una rama que se especializó o que se quedó ahí y viene, o más directos parientes, digamos, son organismos acuáticos. Dentro de este grupo de omicetes hay detectados más de 1000 especies que pueden ser patógenos de plantas, patógenos de animales, patógenos de algas, o sea, de otros organismos. Este grupo de omicetes realmente para sobrevivir tuvo que especializarse y atacar algo para sobrevivir. Pero de esos hasta ahora los tenemos. Y dentro de estos omicetes hay más de 90 especies de Phytophthora que se conocen y muchas de estas especies que son patógenas, pero hay muchas más especies todavía identificadas. Ahora, ¿qué es lo que reconocemos? ¿Cómo les diferenciamos? ¿Por qué decimos que son diferentes de los hongos? Cuando nosotros vemos un crecimiento, ¿no es cierto?, como algodonoso y cosas así, puede ser un hongo verdadero o un omicete que se parece a los hongos. Pero si tenemos un microscopio y podemos preparar una placa debajo y ver el microscopio, podemos ver estas hifas o estos hilitos como algodón que crecen. Y las hifas, si tienen una septa en el micelio, como una pared, una línea, una división, esos son estructuras que tienen los hongos verdaderos, digamos así. Y los omicetes o los que se parecen como Phytophthora y Pythium y otros que les gusta el agua, estos no tienen esas. Esa es una de las principales características que nosotros vemos como básica en la morfología para diferenciar entre los dos grupos. Ahora, ¿cómo se reproducen esta Phytophthora y Pythium, estos omicetes? Estos producen unas esporangias. Esporangias es la que tienes como el saquito que tiene las esporas. Estas se ven creciendo, si ven aquí, ¿no es cierto? Aquí está el micelio creciendo y en la parte terminal usted puede ver las microscópicas esporangias. Si nosotros vemos mucho más de cerca estas esporangias, estos saquitos, cada una de ellas tiene cientos de esporitas. Y estas esporas son móviles. Salen cuando hay agua y se van a un tejido, una planta y infectan. María, can you help me to show the video? Ahí tengo un video cortito de estas esporangias para que entiendan mejor por qué es el peligro de cómo se propaga este microorganismo, esta Phytophthora. Ok, aquí están las esporangias y adentro están las esporas. Y esta es otra característica de estos omicetes, porque las esporas tienen como unos pelitos, unos flagelos que se llaman, que se mueven en el agua, pueden nadar en el agua. ¿Ok? Dependiendo de la especie de Phytophthora, como dije, pueden tener entre 50, 100, 150 esporas. Si ven cómo se mueven, parecerían unos protozoarios ahí, pero no, son las esporas que están dentro de este saquito, que cuando hay las condiciones adecuadas de humedad, ellas salen e infectan las plantas. Por lo general, el agua va a estar en el suelo, ¿no es cierto? O este microorganismo está en el suelo y estas estructuras solo se empiezan a salir cuando tienen alguna información de algún exudado de la planta. Ok, I'm gonna change this. Ok, ya. Entonces,
Es muy interesante. Entonces, pero ahora tienen una mejor idea de cómo este organismo sobrevive, es que es interesante, y cómo puede llegar a infectar la planta. Pero ahora, ¿por qué decimos que sobrevive por años en el suelo? Que ese es el peligro, ¿verdad? Es porque produce estas estructuras que se llaman de supervivencia. Son estructuras que tienen una capa dura, por lo general son redondas, como vemos aquí. Hay unas que se reproducen vegetativamente, que quiere decir que se dividen cuando las condiciones son adversas para este microorganismo, no tienen una planta a quien infectar, no tienen agua, se cierran, empiezan a producir como una cápsula dura que les va a proteger hasta cuando haya el huésped o la planta adecuada o las condiciones adecuadas para crecer. Y hay algunas especies que se multiplican sexualmente, que se conocen y producen oosporas, que también son otras estructuras que les van a permitir vivir en el suelo por muchos años. Perdón. Este es el ciclo de vida de la Phytophthora. Aquí vemos estas estructuras de supervivencia cuando las condiciones son adecuadas en el suelo o hay la presencia de raíces de plantas, empiezan a germinar, a cambiar y empiezan a producir los esporangios que tienen lo que vimos las esporas. ¿Por qué? Porque está presente una planta, entonces ahí cambian su estructura. Y si no, pues en algún momento de este proceso hay algunos de estas hifas que se especializan y se transforman mezclan, digamos así, se producen estas otras estructuras o esporas, que son las de supervivencia también. ¿Okay? Ahora, qué importante saber de estos microorganismos y entender la diversidad que existe. Nosotros trabajando con ellos, tratando de identificarles, ¿no es cierto?, en el laboratorio, nos basamos en cultivarlas primero en un medio selectivo, hasta que esté un cultivo puro, después se caracteriza. Y cuando uno caracteriza estos cultivos puede ver la diversidad. Y una de las partes morfológicas que nosotros nos chequeamos es en las esporangias. Si ven que son diferentes, hay unas alargadas, hay unas más redondas, como con si ven aquí, ¿no? Todas estas son especies diferentes. Ahora, cada vez con nuevas técnicas de laboratorio, con lo que tenemos mucha más práctica de hacer extracción de DNA, de poder cultivar mejor las especies, se están identificando muchas más especies que están presentes en plantas o en ambientes relacionados con plantas, como sería el agua de reciclaje. Siempre hay esa preocupación de pensar que en lugares donde reciclan el agua, que todo el agua que han regado en sus plantas en el campo vuelve otra vez a un lugar donde colectan, ¿no es cierto? No podemos desperdiciar el agua. Y siempre ha habido ese interés de saber qué está presente en el agua y si está al nivel que pueda volver a infectar las plantas otra vez. Hay muchos estudios de eso, pero ahorita solo les voy a compartir un estudio de que no es tan fácil determinar esta presencia en todo caso. ¿Por qué? Porque aquí es un estudio hecho en, creo que es 2020, de nurseries en Oregon, que trataron de determinar, no sé de cuántas, 3 o 4 nurseries, no recuerdo, pero el punto es que incluso determinar cuál es la mejor técnica para recuperar estos microorganismos del agua es un reto. No se tienen los mismos resultados. En este ejemplo de una investigación, aquí podemos ver que cuando ellos usaron filtración, o sea, tomaron agua, filtraron y recuperaron en un papel filtro todos los microorganismos, lo que pudieron aislar fue la mayor parte del agua, esta especie Pythium. Más del 50% de las especies que pudieron colectar era Pythium. Solo un 25% fue Phytophthora. Pero cuando ponen hojas como trampa o a veces ponemos frutas como manzana o pera para en el agua atrapar a las esporas,
ellos pudieron obtener más del 60% de especies de Phytophthora. O sea, le dieron chance un poco a que infecte las hojas o estos frutos para recuperarles, y se puede recuperar mucho más de especies cuando se hace esa otra técnica y menos especies de Pythium. Aquí también hay otra, una amarilla, si ven, ese es un nuevo grupo que está identificado que ataca a ornamentales, que se llama Phytopythium. Este antes era grupo, pertenecía a Pythium, pero tiene características que le han hecho que hagan un nuevo grupo, Phytopythium, que está también relacionado con sistemas de producción en invernaderos y viveros. Ahora, vámonos a los síntomas causados por este microorganismo. Aquí viene el problema. Muchos de estos síntomas no solo son causados por Phytophthora, pero también pueden ser causados por otros microorganismos. Pero cómo determinar si es el uno o es el otro, a veces es complicado. Pero Phytophthora puede atacar, algunas especies pueden atacar solo a las raíces, hay otras especies que atacan las raíces y también las partes aéreas de la planta como hojas y tallo, pero en general, si es que el sistema radical está enfermo, no está funcionando bien, está podrido, ¿cuál es el problema? Pues simplemente el agua no va a poder ser absorbida, ¿verdad? La planta no va a crecer. Y si no crece, se va a morir, definitivamente, ¿no es cierto? Es como cuando se olvida uno de poner agua a las plantas y se caen, ¿no es cierto? No es porque tenían podridas las raíces, porque nos olvidamos de poner agua a las plantas, eso es otra cosa ya. Eso me pasa a mí todo el tiempo. Pero cuando está enferma la planta está bien, luce bien, le cuidamos, ¿no es cierto? Y empezamos a ver marchitamiento. O a veces porque regamos mucha agua a las plantas, también empezamos a ver problemas. Y ahí está, porque estamos favoreciendo, dando las condiciones adecuadas para que este microorganismo crezca. Ok. Entre los síntomas podemos tener entonces, si el sistema radical está malo, vamos a ver marchitamiento de la planta, ¿no es cierto? La planta o eventualmente va a colapsar o se va a morir. Y como está débil y susceptible porque no tiene buena cantidad de agua, otros patógenos pueden atacar a la planta y se pueden ver lesiones en hojas o tallos, o simplemente hay especies de Phytophthora que pueden atacar la raíz y las hojas también. Y la pudrición de la raíz. Entonces, aquí tenemos todos los síntomas que podemos observar. Cuando tenemos especies de Phytophthora que atacan las partes aéreas de la planta, lo que vemos es muerte de los tejidos, ¿sí? Puede empezar por la raíz y puede después continuar para arriba, o hay especies que directamente atacan solo las hojas, las partes aéreas, son especializadas como infestanes. Muerte de los tejidos, o a veces ustedes van a escuchar necrótico. Necrótico es lo mismo, tejido negro que se ha muerto, tejido que ya no tiene vida. Vamos a poder observar lesiones en las hojas, y a veces estas lesiones empiezan en los bordes de las hojas o empiezan en donde el agua se queda acumulada. Dependiendo de la arquitectura de la planta, de la hoja, se queda el agua acumulada y es ahí que estamos proveyendo las condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Recuerden que este organismo tiene esas esporas que se mueven y van a estar felices ahí. En ese pequeño espacio van a empezar a crecer y continúan creciendo. Ahora, estas especies no solo pueden causar daño a cultivos que estamos en producción, ¿no es cierto? Como plantas ornamentales, plantas de vivero, plantas en invernadero. También hay daños mucho mayores en el medio ambiente. Hay esta especie que me parece que tienen que conocer, esta especie Ramorum, que empieza se observa en los bosques en California hace más de 15 años, 20 años ya, destruyendo árboles que estaban, ¿quién contaminó ahí? Nadie, ¿no es cierto? Estaba este microorganismo en el suelo, pero este patógeno, esta Phytophthora ramorum, es tan agresiva y que es muy difícil de controlar. El problema grande con esta es que puede atacar a más de 150 especies
que se producen en los viveros. Ese es el riesgo y el peligro. En áreas, ambientes naturales, está tratando de ser, como decir, de contener, de detener que se expanda, y todo el mundo está haciendo muestreos todo el tiempo, chequeando el agua, chequeando los árboles, chequeando que muchas cosas para tratar de evitar que se siga extendiendo. Ahora hay muchas especies que están, como digo, en áreas de cultivo, en el suelo, que esas son las que nos afectan más rápido y más directamente, pero todas, como digo, las que tienen un amplio grupo de que pueden atacar son las más peligrosas y las que nos preocupa. Pero en el agua también se encuentran especies que realmente no se ha identificado que sean patógenas y están ahí. No sé si en el futuro van a volverse patogénicas, pero por el momento hay muchas especies que no se las identifica como patógenas. En las raíces, entonces, que si tenemos un sistema radical, un patógeno que está en el suelo y empieza a atacar las raíces empiezan a podrir y la planta progresivamente se va muriendo, ¿sí? Y los síntomas que vamos a ir viendo es marchitamiento, como dije ya antes, decoloración de la planta, que es verde, se hace amarilla, pierden la clorofila y se hacen amarillas. Por eso es. A veces también pueden escuchar que se dice clorosis, que es pérdida de la clorofila, el color verde de la planta. Y eventualmente se va a morir la planta. En algunas especies, como por ejemplo boxwood, que también es atacado por Phytophthora y por otras especies. Tenemos otra enfermedad como boxwood blight, pero ¿cómo diferenciar ahí, no es cierto? Porque también en boxwood blight se produce unas ramas con hojas amarillas y todo eso. La diferencia es que cuando es causado por Phytophthora no hay caída de hojas, por ejemplo, pero en boxwood blight causada por el otro patógeno, se caen todas las hojas. Esa es la principal diferencia. Y por Phytophthora usted puede ver que viene una rama desde abajo, desde la corona de la planta, y se empieza a amarillar. Entonces, sí hay como diferenciar esas, por lo menos, si es causado por Phytophthora o no. Esta foto nos recuerdan lo mismo, ¿no? Pero en otras especies. Este es rododendro, marchitamiento, y cómo detectamos que es nosotros cuando queremos hacer un diagnóstico y vemos marchitamiento, bueno, primero evaluamos si son insectos, no son insectos, si tenemos manchas foliares, no tenemos manchas foliares, tenemos buena fertilización, entonces no es, vamos descartando las opciones, ¿verdad? Y aquí en esta planta, por ejemplo, lo que tenemos que hacer para realizar un buen diagnóstico es mirar, sacar la planta y ver su sistema radical. Si este marchitamiento es causado porque la raíz estuvo podrida, pues el origen, la causa de la enfermedad fue Phytophthora o Pythium o algún otro que empezó a podrir la raíz. Al lado derecho tenemos otra planta de azalia que es muy susceptible a algunas especies de Phytophthora y podemos mirar que está pequeña, las plantas no crecen por la misma razón que no tienen buena cantidad de agua, las plantas están cloróticas o amarillas, pierden hojas también porque no tienen cómo sustentar las hojas y no tienen buena alimentación, ¿verdad? Todo tiene conexión. Y aquí, al evaluar la planta, se ve las raíces podridas. Entonces, está sobreviviendo ya porque es bien fuerte nada más. ¿Qué pasa en nuestros viveros donde producimos plantas, en donde tenemos cantidad de plantas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dirían ustedes? Me encantaría oírles. ¿Qué pensarían en la producción de macetas en un invernadero? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es observar, ¿no es cierto? Aquí simplemente un ejemplo de un estudio hecho en rododendros atacado por Phytophthora. En la izquierda está un sistema radical sano, que se ve tranquila, usted puede ver eso tranquilamente, puede comparar, y al lado derecho tiene los sistemas radicales atacados
por Phytophthora en este caso. Entonces, uno puede evaluar la causa al analizar o al revisar las raíces de las plantas. Ahora, también basado en varios estudios de investigadores sobre la actividad de Phytophthora, se dice que hay especies de Phytophthora que están presentes en diferentes épocas del año o que están más activas en diferentes épocas del año. Tiene sentido porque algunas se sienten más a gusto cuando hay más agua tal vez, o la temperatura influencia también para la actividad de muchos microorganismos, incluido Phytophthora. Algunas especies infectan a las plantas durante la época de invierno donde tenemos más agua, pero los síntomas solo se ven hasta cuando la estación está seca o cuando el verano empieza. Y peor todavía si les mojamos mucho, les damos más agua de la necesaria, perfecto, crecen mejor. Ahora vamos a ver aquí, este es un cuadro que es simpático, ver toda la actividad de las especies de Phytophthora. Todas estas especies que están con verde, líneas verdes, son especies que causan daños en la parte de las hojas, en la parte foliar. Ataca la parte foliar de las plantas. Y aquí entonces se acuerdan que les mencioné ahorita Ramorum, ¿no es cierto? Ramorum es una de esas y pues esta puede encontrarse durante todo el año. Y hay otras que son más activas o es posible aislarlas durante enero, abril, y después otras que cuando ya empieza a hacer un poco más de frío también empiezan a ser más activas, a atacar plantas, a infectar plantas. Ahora, en estas hay otras especies que pueden causar daños, como dije, tanto en la raíz como en las hojas. Aquí tenemos unos 2 ejemplos. Esas se les ha logrado aislar mejor en épocas donde están climas o temperaturas más cálidos. Hay mayor actividad o mayor infección causada por esas especies. Y tenemos la especie reconocida principalmente que ataca las raíces, solamente raíces, que es Phytophthora cinnamomi, es una de las más comunes produciendo root rot, pero más comunes digo, porque ahora ya voy a explicar, voy a enseñarles, o ya creo que les enseñé, no todavía, que hay varias especies, ¿no es cierto? Ya les enseñé ese cuadro que hay varias especies, depende, y ya voy a enseñar otro cuadro más. En todo caso, este es un cuadro solo para sumarizar o resumir de algunas especies bien conocidas que su tiempo de actividad es diferente. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, en mi vivero, ¿hay riesgo o no de enfermedad causada por Phytophthora? Les voy a dejar pensar, pero creo que tengo que seguir nomás. Pero piense, yo, mi respuesta sería que si es que tengo un vivero donde tengo que poner mis plantas directamente sobre el suelo nativo, ¿no es cierto? Y sé que en ese suelo nativo hay la probabilidad de que existan estos microorganismos que viven normalmente en el suelo y pongo una planta que es susceptible, el riesgo va a ser grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí, si tengo una plantación, en este caso de rododendros, y aquí veo que hay agua estancada, sabemos que el agua le gusta, sabemos a estos microorganismos, hay probabilidad de que salpiquen, ¿no es cierto? Y se infecten las otras plantas. Y como podemos ver aquí, las plantas están tan pequeñitas, no están creciendo bien, les falta, no sé, sus raíces no están mojadas todo el tiempo, ya simplemente están atacadas por Phytophthora las que están ahí. Pero incluso en lugares dentro de nuestro vivero donde tal vez tenemos otras condiciones, que tenemos incluso una barrera entre el suelo nativo y nuestras plantas, si tenemos agua estancada, eso va a ser un problema también, ¿no es cierto? Aquí en estas fotos solo quiero enseñarles
que ustedes tienen que estar atentos, alertas, a chequear dónde puede venir una fuente, dónde pueden tener una fuente de contaminación para sus plantas, ya sea porque la gente camina ahí, lleva la tierra en sus zapatos y se va a un lugar donde o las plantas están muy cerca de áreas inundadas, o simplemente dentro de nuestros viveros encontramos áreas así como esta, en donde todas las hojas cayeron y no se ha hecho una buena limpieza. Después hay irrigación, overhead irrigation, y todo eso salta y se siguen contaminando todas las plantas. Por ejemplo, esta planta, bueno, no es una mejor foto. En la izquierda es una planta de Pieris. Tiene toda una rama, toda esta rama está eh, amarillenta, ¿no es cierto? Está ya muriéndose. Y se veía que salía desde abajo, desde la raíz. Seguramente tenía Phytophthora, no hice ningún análisis, pero preocupante de que no se tomen correcciones, ¿verdad? Y se ve con qué condiciones estaba ese lugar. Ahora, ¿qué debemos considerar sobre Phytophthora? ¿Qué es lo que incluye Pythium también en estas prácticas? Este, una de las cosas que tenemos que considerar es, ¿tiene su vivero áreas donde hay agua estancada? ¿Está su vivero construido en un lugar, si es que tenemos plantas en el campo, hay un lugar de pendiente donde vaya a acumularse agua al final de esa pendiente? ¿Hay un buen drenaje en sus áreas de producción? O sea, el agua se va, se drena, se filtra, o los suelos son muy arcillosos, entonces debo buscar alguna alternativa para no poner plantas muy susceptibles ahí. Si hay sistemas de drenaje, estos tienen que estar limpios para que siga corriendo el agua, ¿no es cierto? Si tiene un invernadero, chequear por fugas de agua o en el techo o en algún lugar donde va a estar cayendo agua y se va a acumular, se va a ver agua estancada un rato. Necesitamos, esas pequeñitas cosas pueden ser un problema. Todo que sea relacionado con agua estancada va a ser un problema. Ok, este es un ejemplo también que quería compartir rápido, este era el que quería compartirse, de otro estudio hecho para determinar qué es lo que se recupera mejor dependiendo del área de producción, si es propagación, si es de macetas o si es en el campo. Entonces colectan muestras de plantas para ver dónde aíslan más especies. Y lo que en este cuadro, por ejemplo, en la derecha, la línea roja es de donde aislaron más especies de Phytophthora y Pythium, fue las plantas que están creciendo en el campo. Y tiene sentido, ¿no? Porque estaban plantadas directamente en el suelo. El lugar donde tienen menos cantidad de especies de Pythium o Phytophthora es en los containers, en las plantas que están en containers. También tiene sentido para mí porque tal vez ahí nosotros usamos mejor calidad de sustratos y tal vez si se contaminan es porque salpica el agua y cosas así. Y donde encontraron más presencia de microorganismos fue en el área de propagación, y ya les voy a indicar cuáles son las especies que encontraron más. Pero aquí abajo podemos ver que tiene correlación también. En el área de propagación, si ven todo azul casi, ¿no es cierto? Y todo lo que es azul está Pythium, representa a Pythium, que es un pariente de Phytophthora, pero que ahorita vamos a ver, ataca más a plántulas jóvenes. Y en propagación, ¿qué hacemos? Estamos propagando, ¿no es cierto? Entonces, son más activos en plantas que están en proceso de propagación o están germinando, y si no tenemos cuidado con el sustrato y tenemos sustrato contaminado, ahí es donde las encontramos. ¿Okay? En el campo, en containers, si ven esto que está tomate, son especies de Phytophthora, y en el campo hay muchas más especies de Phytophthora y menos de Pythium. Aquí, por ejemplo, están las dos especies, Phytophthora y Pythium, en el cuadro de acá arriba. Y sí pueden ver que hay como 6 especies que fueron aisladas, pero en Pythium fueron aisladas muchas más especies. Y esto corresponde, es un resumen de todos los viveros que ellos mostraron, que en el área de propagación
Si ven acá, encontraron más Pythium. Aquí en el cuadro que está abajo a la derecha, está Pythium es azul y Phytophthora es rojo. Entonces, las especies que más encontraron fue de Pythium. Y aquí a la izquierda es un cuadro que resume la diversidad. No los viveros van a ver las mismas especies. Y la razón de poner este aquí es solamente para indicarles que es importante cuando traen plantas de otros lugares. Ustedes pueden traer patógenos de otros lugares y es importante ponerles en cuarentena, no dejarles que se mezclen con sus plantas porque ustedes no saben. Pueda que ustedes tengan Phytophthora, pero pueda que vengan trayendo plantas de otro lugar que tengan también y puede ser especies diferentes que no queremos tener. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas de manejo? Siempre recuerden que no queremos que el suelo que vamos a usar en nuestras macetas esté contaminado, ¿no es cierto? Necesitamos una barrera entre el suelo nativo y nuestros sustratos de preferencia. Cuando veamos una planta que no se vea bien, que está enferma, pues necesitamos retirarla de ahí. Y sí, y evitar agua estancada, como dijimos. Y asegúrense de las prácticas de limpieza. Ya dije antes, ¿no? Por ejemplo, las mangueras que a veces se les deja en el suelo, al moverlas, este es un ejemplo muy claro aquí en la foto de la derecha, donde está el aspersor directamente con el suelo. Eso no es correcto porque está la tierra ahí, si salpica, sabemos que son tan pequeñitos estos microorganismos que pueden contaminar. Si tiene un poco de tierra con una esporanja o dos, ya saben que hay miles o cientos de esporitas que pueden germinar. Y aquí justamente, fíjense, hay una planta infectada con Phytophthora. Vamos a hablar brevemente de Pythium, el primo hermano de Phytophthora. Y es muy común, como dije, en áreas de propagación. Este Pythium lo he visto mucho en lugares donde propagan coníferas por lo general, porque reusan a veces esos tubos, esos mismos tubos. Entonces el patógeno se queda ahí, no sé si los limpian o no los limpian, pero yo he podido observar, esa es mi observación, que puede haber más de ese problema, especialmente si ya lo han tenido antes. Entonces, como decía, este microorganismo ataca principalmente a nuevas raíces y produce lo que se llama damping up en inglés, que significa que a nivel de la corona, entre las raíces y lo que comienza, se quiebra. Ahí se pudre. Justo ahí le gusta esa parte, es más, tal vez la más delicada, la más susceptible, y ahí es donde empieza a atacar, es donde está el nivel del suelo, ¿no es cierto? Hay más agua, ahí es donde ataca este Pythium. Y este organismo también tiene estructuras como Phytophthora de supervivencia, que le permite estar en tejidos infectados en forma de estas estructuras que viven por largo tiempo. Entonces, limpieza es importante para remover ese tejido que puede tener residuos del patógeno, porque ellos, el rato que no tienen un huésped a quien atacar, no tienen las condiciones para crecer, enseguida van a formar estas estructuras de resistencia para sobrevivir. O sea, ellos no es que sean listos, pero la supervivencia está de estos microorganismos. Ellos tienen esta forma de vivir por largo tiempo. Pythium, como dije, en semilla, se ve más en en estos sistemas de producción en propagación, es donde más se encuentra Pythium. Ustedes tal vez han visto esto, las semillas no germinan bien, o se ven pequeñas plántulas que empiezan a crecer y se quiebran, ¿no es cierto? O se ve que salen negras o blandas, arrugadas, se notan que están enfermas. Esto se debe porque hay mucha humedad, por supuesto, y el hecho de la temperatura también puede ser perfecta, especialmente en los lugares donde tenemos plantas en producción. Aquí está una gama de síntomas causadas por Pythium. A veces puede confundirse que puede ser otro organismo, pero por lo general, como digo, en plantas jóvenes, plántulas herbáceas, y se va a ver más, la razón puede ser este microorganismo la causa.
Y si alguna se salvó y logra crecer un poco, digamos así, logra defenderse un poco del patógeno, apenas va a producir unas pocas raíces, además de que no va a crecer mucho y finalmente se va a morir de todas maneras. Aquí a la izquierda está una foto de cómo se ve un sistema radical completamente podrido, causado por piquión, en este caso, de uno de nuestros ensayos en la estación. En la mitad está unas plántulas en las que están aquí bien muertas. Si ven en la mitad, esas son causadas por Phytophthora. Pero hay algunas plantas que pueden presentar cierta resistencia, pero otras no. Depende del estado, de la edad en la que están. O sea, es siempre conveniente estar mirando, haciendo scouting o buscando posibles causas. Chequear que nuestras plantas estén creciendo bien. Tan pronto veamos que una planta está enferma, ¿qué va a hacer? Retirarle, ¿ok? Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No lo sé, no lo sé. Ok. Ya. Aquí solo es un ejemplo para demostrarles cómo nosotros evaluamos la severidad de una enfermedad. Nosotros hacemos pruebas de fungicidas, tratamos de ver cuál fungicida funciona mejor y después hacemos una evaluación considerando cómo lucen las plantas. Y aquí es muy claro ver, ¿no es cierto? Una planta que está bien, o sea, lo que hayamos usado quiere decir que funciona, y una planta que está completamente muerta o hecha pedazos, como en la izquierda, es una planta que pues no sobrevivió, ¿no es cierto? Fue atacada, fue muy susceptible, o en este caso no usamos ningún fungicida. En ese caso. Hay otro microorganismo conocido como Rhizoctonia, que realmente no está en el suelo, vive en el suelo, pero es más bien un organismo un poco oportunista. Yo no he trabajado mucho con este microorganismo, no lo conozco de frente, no lo he cultivado, pero crece en las mismas condiciones como Phytophthora y Pythium. La diferencia es que estos crecen más, este microorganismo no le interesa mucho el pH del suelo y por lo general crece cuando hay mucho nitrógeno presente en el suelo, ¿ya? Y le gusta por lo general temperaturas altas, donde puede infectar mejor a las plantas. Pero después de que ha infectado y ya no se riega mucho, sigue viviendo y produce lesiones que lucen como secas, ¿sí? Al principio puede causar la pudrición de la raíz, ¿no es cierto? Pero puede continuar esa pudrición puede continuar hacia el tallo. Y en el tallo, puede cambiar. Y si ya no hay tanta humedad, pero ya está ahí infectando, se pueden notar las lesiones un poco secas. Aquí es una foto de una planta de Nochebuena. Las raíces se ven podridas, ¿no es cierto? Se ven oscuras y se ven unos como cánceres o cancros que se les traduce también en la base del tallo, si pueden ver aquí. Y la planta se va a marchitar rápidamente, rápidamente. Y esto por lo general es causado por Rhizoctonia. Aquí una planta, ¿cómo se ven las raíces causadas por este microorganismo? Las raíces se hacen de marrones a negras. Todo el sistema radical, se ven las plantas suaves, ¿no es cierto?, en descomposición, pero también hay que observar la parte de arriba de las plantas. Se ven las hojas amarillas y hasta el crecimiento de las plantas en algún momento se atrofia, ya no crecen bien y se mueren. Aquí, este mismo microorganismo, como dije, después de que ha podrido las raíces, se queda todavía sobreviviendo un poco en la planta. Y si se ve aquí en la derecha, a la izquierda y abajo, un crecimiento como de un cáncer, ¿no? De una mancha. Pero este es seco, a tal punto que en algún momento lo que pasa es que simplemente se quiebra la planta y se acabó la planta ahí, ¿sí? Ya, se vuelve, sí, o sea, empieza la pudrición y sigue, pero sí, el microorganismo sigue creciendo, sí, como un cancro seco en los tallos, en la base de los tallos de las plantas.
Hay algunos que si Rhizoctonia atacó en la parte superior de la planta, va a empezar a atacar y crecer y producir un micelio y con diferentes formas de lesiones en las hojas. Y se va a ver como la planta está muriéndose podrida como desde el centro hacia afuera. Aquí una foto que poco va a diferenciar o ayudar a diferenciar entre Pythium y Rhizoctonia, ya que sabemos que están los dos en el suelo, ¿no es cierto? El lado de la izquierda y la derecha se ven lesiones causadas por Rhizoctonia. Estas son como secas, si ven como unas manchas y siguen creciendo a lo largo del tallo. En el centro, en cambio, vemos un crecimiento que es más como acuoso, suave, que es más caracterizado por la presencia de Pythium. Entonces, uno puede ir reconociendo algunos síntomas de estos dos, a pesar de que al principio puede ser difícil, pero si es que no se logra identificar y se cree que es alguno de estos, pues a veces es necesario mandar a un laboratorio para poder identificar el problema. Como dice aquí, Rhizoctonia produce cánceres más de color marrón, el otro son más negros, más oscuros, las manchas. Ahora hay otro microorganismo que realmente es otro oportunista, pero este microorganismo crece más causa muchos problemas y hay muchas especies de este hongo en zonas tropicales, en plantas donde la temperatura está más alta. Y estos son realmente increíbles oportunistas. Atacan a las raíces y después no realmente produce pudrición de raíz, pero ataca a las raíces y continúa para arriba de la planta y las raíces todas se pierden al final. Ni siquiera vemos que se han podrido, sino que ni siquiera deja crecer bien a la planta y infecta a toda la planta en general. ¿Cómo crece? Cuando la planta está empezando a crecer, siempre produce ciertos exudados, las raíces, ¿no es cierto? Eso hace que les atraiga a estos microorganismos para empezar a infectar. En el caso de estos microorganismos también se considera cuál puede ser, uno tiene que considerar el pH del suelo para poder ayudarnos también en el diagnóstico, porque el pH puede estar más cercano a 7, cuando para Pythium no le gusta eso, él crece en pHs más bajos, por ejemplo. Entonces, esa información también puede ser útil para nosotros. Ahora, ¿qué hay otros síntomas? Si ven la diferencia en los que se pudren las raíces del ataque a todo el sistema radicular y ya no le deja crecer, pero igual cuando hacemos la evaluación vemos todas las raíces. En este ni siquiera se formaron muy bien las raíces porque enseguida empieza a atacar al tallo y las plantas casi ni siquiera logran desarrollar un sistema radical. Cuando las plantas han sido atacadas ya en un nivel cuando están más grandes, lo que se ve es que se va un lado de la planta, una parte de la planta se va muriendo porque ya se va dañando parte de ese sistema radical que estuvo hecho. Este fusarium puede atacar en cualquier momento, o sea, puede atacar plantas jóvenes como adultas. Entonces es menos selectivo comparado con el otro de Pythium, ¿verdad? Ok, si pensamos que estos dos microorganismos viven, ¿no es cierto?, juntos en el suelo, ¿cómo manejamos a estos dos? Simplemente tenemos siempre que pensar en cómo empezar con la tierra que utilizamos, que esta tierra sea de buena calidad. Si es que pensamos que puede estar contaminada, sería bueno ver si es que se puede aplicar un poco de vapor de agua que pueden matar a la mayoría de patógenos. Aquí está una foto que más o menos muestra cómo hacen en algunos lugares para desinfectar suelo. Ahora, otra vez, de preferencia sería no reusar macetas que hemos tenido antes, a menos que les limpiemos y les desinfectemos correctamente. Una, dos, si sabemos que alguna planta estuvo enferma en esas macetas, sería lo mejor no usarlas, porque si no vamos a hacer un buen proceso de desinfección, podemos correr el riesgo y no vale, ¿no es cierto? A veces yo he visto que incluso
contenedores, como lo que vimos de las coníferas, ¿no es cierto? Son como tubitos y hay otros incluso mucho más chiquitos que a veces los reusan, pero y si tenía un patógeno y quedó ahí algo en la tierra, sabemos que eso puede seguir contaminando. Como dije, el pH del suelo puede ser una ayuda para ayudarnos, para determinar o controlar algunos microorganismos. Ahora, los fungos nets también pueden ser aparte que son molestosos, ¿no es cierto? Las larvas están ahí, se están comiendo a las raíces, pero el rato que se están comiendo a las raíces también pueden estar moviendo algunas de las esporas que están en el suelo. Entonces, el control de insectos y cualquier otra plaga es importante, ¿ok? Todo tiene tiene que ser integrado. Hay algunos estudios hechos de control biológico y por eso lo puse aquí para controlar Fusarium con tricoderma. Me gusta esta porque aquí vemos este hilo fino, es una hifa de tricoderma, lo que está con la T y la H, es el controlador biológico, que es un hongo, ¿no es cierto? Y aquí el azulito que se ve aquí la espora de Fusarium, esta es una espora de Fusarium germinando y produciendo esto para infectar la planta, ¿no es cierto? ¿Qué hace tricoderma? Empieza a crecer, pero se empieza a enrollar sobre las hifas de Fusarium y es como que le estrangula y no le deja continuar viviendo, en otras palabras, le acaba. Y también lo que hace tricoderma es un poco inducir a la planta a que produzca algún sistema de defensa. Entonces, la planta puede sobrevivir, pero siempre y cuando esto se haga en un momento adecuado o preventivo o cuando no hay mucha infección. Pero esto es un ejemplo hecho con soybeans, plantas de soya. No encontré ninguna referencia directa, así como para que sea gráfica, para que ustedes puedan observar cómo funciona un controlador biológico. Ahora, el último microorganismo al que me voy a referir, que también vive normalmente en el suelo, no es que pudra la raíz, es un poco más grave, entra por las raíces y empieza a crecer en todo el sistema vascular de la planta. ¿Cuál es el sistema vascular? Son todos esos tejidos que suben agua a todas las partes de la planta, que se llama, si vemos alrededor, se llama cambium. Ahí este hongo empieza a crecer, a desarrollarse bien bonito y progresivamente va bloqueando esos tubitos que llevan agua hacia todas las partes de la planta, al punto de que en algún momento la planta empieza a marchitarse. Este es verticillium. El verticillium está en el suelo también, forma estructuras de supervivencia diferentes a las de Phytophthora y Pythium, pero forma. Y muchas ornamentales son afectadas por este hongo también. Una de las que he visto más graves problemas es con maples, que en plantaciones que ya están de 5 o 6 años, les cortan, quieren sacar y ven que están ya muriéndose y ya no hay cómo. Una vez que una planta se infecte con este microorganismo, con verticillium, no hay cura, no hay cómo. Y hay que erradicar, mover y no poner las mismas plantas, si estaban sembradas en el campo, no poner las mismas. ¿Okay? Esto es un corte que se ve aquí como, si ven el sistema en un corte vertical, cómo se ve el sistema vascular, ¿no es cierto? Oscuro. Ahí está ya creciendo verticillium y sí, creciendo verticillium. Lo que quiero aquí enseñar es que como estos organismos, este verticillium, lo que produce se llama microesclerosis, que son las estructuras negritas como granitos que se quedan sobreviviendo en el suelo por años. Y si empezamos por ahí el ciclo, estas estructuras, en cuanto tienen el huésped adecuado, las condiciones empiezan a infectarse, y ven aquí, ¿no es cierto? Estoy hacia la izquierda de lo que empecé aquí. Y empiezan a infectar las raíces. Este hongo, si ven aquí en rojito, empieza a crecer entre el tejido de las raíces y sigue subiendo hasta ubicarse en todo el sistema que transporta agua en la planta y se va ubicando en toda la planta, o sea, coloniza toda la planta, que es lo terrible. Después la planta
ya no tiene tampoco agua, ¿no es cierto? Se vuelve amarilla y se marchita hasta que se muere. El problema con este patógeno es que cuando la planta se mueve, como les dije con los otros, ¿no es cierto? El momento en que ya no tiene alimento, ya no tiene cómo crecer, empieza a producir estas estructuras de defensa que se llaman las de sobrevivencia, en este caso las microesclerosis, y se quedan en el suelo. Y si volvemos a plantar plantas de la misma especie, ¿ahí qué va a pasar? Se van a infectar, ¿no es cierto? Es por eso importante, si queremos poner ciertas especies que sabemos que son susceptibles a estos microorganismos, es mejor evaluar qué es lo que tenemos en el suelo, prevención. Los síntomas, como dije, es marchitamiento, las hojas se pueden volver medias púrpuras, medias rojizas, y si hacemos un corte en el tallo, vemos aquí, negro, si ven este negrito aquí alrededor, es todo el tejido vascular dañado. Fui muy rápido, creo, en ese. Y ya, esto es una planta de maple. Y esto se ve negrito es porque ya está empezando a producir esas microesclerosis ahí. Ahora, ¿cómo manejamos esto? Y esta enfermedad y todas las enfermedades, para mí es higiene, limpieza de las herramientas y equipo que se utiliza de poda. Tenemos que eliminar todo el material infectado. En el caso de verticillium es preferible quemar incluso el material porque si no va a ser muy difícil y en vez de, sí, hay que buscar en este caso extremas condiciones para que no se propague ese patógeno. Controlar malas hierbas que pueden servir como huéspedes temporales del hongo y si se puede o si hay, usar plantas que tengan resistencia, que sabemos que no van a ser infectadas por este patógeno. Se puede fumigar los suelos o esterilizar los suelos con vapor de agua dependiendo de las condiciones, la situación y la necesidad de cada lugar. Ok.